querés comunicar con nosotros es al 11 22 62 77 28. Tenemos en comunicación telefónica a José Cruz Campagnoli. Él es politólogo, también fue legislador de la ciudad de Buenos Aires y muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. José Cruz, buen día. Maximiliano Lecky desde Radio Sónica te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. Las primeras preguntas que te queremos hacer tienen que ver con el manejo político de esta crisis por parte del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ahí me parece una actitud y una política que ha diseñado el gobierno nacional y su presidente Alberto Fernández, que me parece a todas luces está mostrando resultados positivos en cuanto a la prevención del COVID-19 y la expansión de este virus en amplias franjas de la población. Argentina ha sido uno de los primeros países en América Latina, después de Venezuela, de dictar la cuarentena obligatoria. Y me parece que ha dado resultados porque de hecho las previsiones del Ministerio de Salud sin cuarentena hablaba hoy de una cifra enorme de cantidad de decesos o muertes que no se ha producido, me parece porque se han tomado las medidas adecuadas pertinentes y ha habido un alto acatamiento social al respecto. Por lo tanto, me parece que en medio de esta crisis, en medio de lo trágico que estamos atravesando, cuando uno ve la cantidad de muertes en Estados Unidos, que ve que en Nueva York, en el Central Park, empiezan a enterrar en fosas comunes a sus muertos, el desastre que está haciendo Bolsonaro en Brasil, uno ve lo que está haciendo Argentina y la verdad que transmite tranquilidad las medidas que ha tomado el presidente. Sí, inclusive se lo vio muy seguro en la última conferencia de prensa en esto de privilegiar la salud y no la economía, cosa que también empezaban a presionar algunos sectores económicos para la apertura parcial o la apertura más grande de la que finalmente se está haciendo. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que se abre una disputa en este contexto entre el modelo que Alberto Fernández está aplicando, que yo celebro profundamente porque además hay un tema conceptual y paradigmático muy fuerte, esto de poner en el centro la vida, la verdad que pone en crisis el paradigma neoliberal que piensa que la vida es solo mercancía. Y por lo tanto me parece que hay todo un debate que se está gestando en torno a la crisis y la pandemia, donde lo importante y el bien a preservar es la vida del ser humano y no las grandes ganancias de los grupos económicos, porque hay como dos debates. Un debate es, hay muchísima gente que vive en la informalidad, hay un 40% de personas que viven en la informalidad y que si no pueden hacer la changa, si no pueden manejar el remis, el taxi, salir a vender, no tienen ingresos, y me parece que el Estado está poniendo una mirada y ha destinado el ingreso familiar extraordinario de los 10.000 pesos y ha aumentado la provisión de alimentos, y ahí me parece una política muy intensiva orientada a los sectores más vulnerados de nuestra población para que tengan un ingreso que le permita sostener la pandemia más o menos en condiciones mínimas de supervivencia. Y después hay otro debate que los grandes grupos económicos, Pablo Roca entre ellos, pero otros más, lo que quieren hacer es presionar al gobierno, y de hecho amenazaron con los despidos y despidieron para presionar al gobierno para que levante la cuarentena, para lograr maximizar sus ganancias independientemente de la vida de la gente. Y te pongo un dato que es dramático. En Bérgamo es Lombardía, Italia, que es el epicentro de la pandemia del coronavirus en Italia. Sí. Ahí tiene una de sus grandes centros de producción, Paolo Roca. Ha forzado al gobierno de Bérgamo y Lombardía para mantener
abiertas las plantas de producción de bienes no esenciales, obviamente, y se han multiplicado los contagios. Entonces la discusión que hay de fondo es que estos grandes grupos económicos, y vos ves el Wall Street Journal o el New York Times, como los voceros de los grandes grupos económicos a nivel mundo están haciendo un lobby feroz para que los gobiernos levanten la cuarentena, porque los tipos están desesperados únicamente por seguir multiplicando sus ganancias. Entonces, en ese punto creo que Alberto Fernández ha tomado una decisión muy audaz, de mucho coraje, donde privilegia de verdad la salud a las grandes ganancias de los grandes grupos económicos. Hay algunos sectores, entre ellos el propio Vaticano, el propio Papa Francisco, que habló en estos días de esta posibilidad de un ingreso universal para los ciudadanos. ¿Vos qué pensarías al respecto? Y digamos, a ver, también entendiendo de que a veces es muy difícil que el Estado se haga cargo de absolutamente todo por el tema de la financiación. Es muy difícil que el Estado pueda cubrir, no sé, un ingreso mínimo para 45 millones de argentinos. ¿Cómo lo hace? Si la gente no puede pagar los impuestos, ¿cómo se financia? Bueno, hay todo un debate en el mundo sobre el ingreso ciudadano y sobre de dónde sale la plata. Primero, el gobierno hoy está emitiendo, y está bien que emita, y el mundo está emitiendo. La palabra emisión era una palabra prohibida por el vocabulario neoliberal que Es verdad. nos insertó un chip en la cabeza donde todos repetíamos como un mantra: la emisión es inflacionaria, la emisión es inflacionaria. Y la verdad que bajo ciertas condiciones la emisión no es inflacionaria, e inclusive más en un contexto de depresión económica. Y después, ¿quién dijo que 1 o 2 puntos de inflación es peor que haya circulante que se inyecte en la economía para estimular la demanda agregada y que la gente tenga un mango en el bolsillo? Entonces, el Reino Unido amplió la base de emisión. Estados Unidos, que emite sin ningún tipo de control, está emitiendo para inyectar en algunos lugares de la economía. Acá creo que hay un punto, primero, que es que la emisión que está haciendo hoy el gobierno es sana, saludable y ayuda. Segundo punto, me parece que es hora de que las grandes fortunas, los grandes grupos económicos, hagan un aporte fuerte para lograr obtener dinero de los sectores que más tienen, que más han ganado, que más se han beneficiado, y que pongan al servicio del conjunto de la población. Paolo Roca, el dueño de Techin, tiene un patrimonio de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Gana por año 3.200 veces más que el presidente de la nación. Entonces, hay un listado que se publicó en la revista Forbes de los 50 más ricos de la Argentina, que tiene un patrimonio de 70.000 millones de dólares, que es el 20% del PBI argentino. 50 personas tienen el 20% del PBI argentino. Entonces, es hora, y en el mundo hay 26 personas que tienen casi el 50% de la riqueza. Eso es impresionante. Ahora, y en base a eso que estás diciendo, que es obviamente real, son datos objetivos, nadie puede objetarte estos datos, el Congreso quiere empezar a debatir. De hecho, hay un proyecto de ley, corregime si estoy equivocado, del propio diputado Máximo Kirchner, para tratar de avanzar sobre esa regulación y que hagan un aporte patriótico al respecto. Obviamente ya hay muchos medios que le saltan a la yugular, como se dice habitualmente, para tratar de cubrir, o porque son partes de esos empresarios. ¿Cómo lo ves que se puede llegar a desarrollar esto en el Congreso para que finalmente esa ley salga? Bueno, yo conozco el espíritu de lo que tomó Estado Público del proyecto de Máximo Kirchner. No conozco el detalle porque aún no está presentado, se presentará jueves o viernes. También conozco el planteo que hizo la CTA de Hugo Yasky al respecto. Y nosotros, yo soy integrante de una fuerza política que se llama Puebla, Sí, Puebla. Que hemos también presentado una posición pública. Nosotros creemos que es inevitable e imprescindible que hoy estos grandes grupos económicos aporten. Ahí hay dos o tres debates. Primero, que me parece que en términos del debate social que está pendiente, que la pandemia habilita, nosotros creemos
en el espíritu de lo que plantea el proyecto de Máximo Kirchner y también lo que plantea el CTA, que los grandes tienen que hacer un gran esfuerzo. Después hay otros debates. Los bienes personales de las grandes fortunas pagan 1.25 al año por la plata que tienen en la Argentina. ¿Eso es poco o mucho? Yo creo que en un contexto como este es poco, y habría que también revisar bienes personales. Las grandes fortunas tienen que pagar y hacer el esfuerzo, y creo que el Congreso hoy está en condiciones inmejorables, porque hay consenso social de que los más grandes más paguen. Las crisis hacen que lo que parece políticamente imposible en un momento se convierta en políticamente inevitable. Entonces, yo creo que el Congreso y el gobierno nacional también tienen que plantear con mucha fuerza que este listado de los más ricos tienen que pagar. Obviamente que esto no tiene que recaer, como también había circulado, sobre los sectores medios. Yo creo que la base imponible no son 10 millones de pesos de un médico que tiene un departamento de 2 ambientes en Villa Crespo. La base imponible, o sea, a partir de cuándo se cobra el impuesto, tiene que ser por arriba de los 10 millones de dólares. Interesante. Está muy bien eso, está muy bien. No, bueno, no puede. Hay dos cosas que hay que evitar, porque serían injustas. Primero, un médico de que tiene 2 ambientes en Villa Crespo no puede pagar igual que Pablo Roca, que tiene 8.000 millones de dólares. Entonces hay que concentrarse en el 1% de la población que tiene más riqueza, que ha ganado mucho, que evade impuestos en muchos casos. La AFIP ahí denunció que había 2.600 personas que habían evadido impuestos. Solamente si se le cobra el 35% de ganancias a esos sectores, más bienes personales, estamos hablando de que por lo menos la mitad de ese dinero lo tienen que, de los 2.600 millones de dólares, perdón, por lo menos la mitad de ese dinero tiene que el fisco hacérselo por evasión impositiva. Juan, José, ni te digo el 35% de ganancias de aquellos que blanquearon, que obviamente blanquearon, estaban en el marco de la ley, todo lo que podemos discutir, pero hay muchas fortunas relacionadas también con el mundo político del gobierno anterior que blanquearon y que deberían haber pagado el 35% de ganancias, porque ¿cómo se las llevaron al exterior? Bueno, claro, ellos ahora están pagando bienes personales 2.25, pues en el exterior son 2.25 de bienes personales. Pero no la ganancia que no declararon cuando se la llevaron. Bueno, claro, exactamente. Entonces, me parece que Estados Unidos, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, le cobró una tasa del 90% de los intereses a las grandes fortunas. Estados Unidos, no la Unión Soviética ni Cuba, ¿no? Estados Unidos. Y ahora Putin estableció un impuesto del 13% sobre quienes tienen cuentas con más de 1 millón de rublos, que es algo así como $12.000. Entonces, el mundo gira. Macron en Francia ha planteado un impuesto creo del 30% a ciertos sectores, Angela Merkel igual. Ayer Boris Johnson, el inefable de Boris Johnson, que planteó que había que sacrificar vidas de abuelos en función de la economía, terrible. Que cayó infectado por coronavirus, que se recuperó finalmente. Ayer empezó a enaltecer al Sistema Nacional de Salud británico, que supo ser de los mejores del mundo y después lo financió, planteando que había que reforzarlo. O sea, hay como un giro en el mundo que esta crisis habilita de que el Estado tiene que hacerse cargo del sistema de salud, de los sistemas educativos. Me parece que es un momento para desmercantilizar áreas de la vida, y creo que parte de esa desmercantilización tiene que hacerse con dinero que pongan los más ricos, los que más tienen, los que fugaron la plata, los que evadieron. Entonces me parece que el proyecto que me mencionás es un proyecto que es muy interesante. Y un segundo tema también que se ha hablado, yo creo que parte de la estrategia de los empresarios y la derecha es concentrar el foco en la política, ¿no? Que los políticos se bajen los sueldos. Me parece que ese es más allá del debate que la política siempre requiere y se necesita sobre la política. Me parece que el esfuerzo en este caso no tiene que hacerlo el presidente de la nación, que gana 3.200 veces menos que Pablo Roca,
que el impuesto a los legisladores o el impuesto a la política es desviar el foco de atención de los grandes grupos económicos que tienen que hacer el gran aporte. Bueno, en relación a eso y generando un poco la reflexión, en otra línea de pensamiento completamente distinta a la tuya, la semana pasada Javier Milei dijo acá en este programa, dice, yo lo único que digo es que un diputado, un legislador, un senador, un funcionario público debería ganar lo que le pagaría el mercado privado, en esa comparación. Por ejemplo, no sé, si un director de una empresa gana 100.000 pesos, 150.000 pesos, o tiene un presupuesto de 500.000 pesos, eso debería ser todo el staff con pasajes, con asesores. O sea, eso es lo que él dijo puntualmente en este programa. Vos, obviamente, eso no lo compartís. Me parece poco serio Milei en general, las pocas veces que lo escuché. Hay un tema que pasa por alto, que es que la organización del Estado nacional y los estados provinciales y el funcionamiento del sistema del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, están tan consagrados como derechos en la Constitución. Es verdad. Y si nosotros decidimos vivir en democracia, la democracia la tiene que financiar el conjunto de los argentinos y argentinas. Por lo tanto, no es comparable lo que pueda ganar un diputado con lo que ganaría en el mercado, porque el mercado no aborda, ni debería abordar, aunque a él le gustaría, a Milei, no debería abordar ni tener competencias sobre el funcionamiento de la política o de los ejecutivos. Son como esferas bien marcadas y separadas. De hecho, el Estado es quien tiene que regular el mercado, y no el mercado convertirse en ejemplo de cuánto debería ganar un legislador o un diputado. Me parece que Macri intentó hacer eso, de homologar los sueldos al revés, homologó los sueldos de los funcionarios a lo que ganaban como CEOs en sus compañías, y en muchos casos hemos visto como, por ejemplo, Aranguren hacía negocios non santos con su empresa Shell y con los subsidios. O sea que todos esos funcionarios, o muchos de esos funcionarios, y me consta en algunos municipios también, tenían sobresueldos. Eran funcionarios que ganaban en su empresa tanto y después tenían sobresueldos para llegar a ese mismo monto, porque mezclaban el Estado y el mercado. Entonces me parece que lo que hay es un chivo expiatorio de creer que la política es el gran problema de la falta de financiamiento, y en realidad la falta de financiamiento hoy en el país proviene de la gran crisis producida por Macri, de una deuda externa gigantesca que estamos nosotros que estamos cargando en nuestras mochilas, pero centralmente de que hay un montón de ricos que no pusieron la plata necesaria ni la ponen ahora, pero que la van a tener que poner para poder hacerle frente a la crisis. Esta no es, al revés, la política en la Argentina, el presidente y la autoridad presidencial han salvado miles y miles de vidas por las medidas que tomaron, y seguramente muchas de esas vidas que han salvado sean de sectores que sean muy adinerados, porque, como sabemos, el virus a la Argentina entra por 3 lugares: por Europa, por Asia y por Estados Unidos, y son sectores que tienen capacidad adquisitiva tal como para poder viajar al exterior. Entonces, me parece que en la Argentina de hoy hay que hacer un gran esfuerzo, y tienen que hacer un gran esfuerzo los que se la llevan en pala, que son los sectores que más tienen. José, gracias por estos minutos con Radio Sónica, fuiste muy pero muy amable. Espero volver a charlar pronto. Que tengas buen día. Gracias a ustedes y buen día. Un abrazo grande. José Cruz Campagnoli, politólogo, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires y además representa al espacio de Pueblo